Hola amigos de Radio Universidad de Oaxaca, qué bueno que nos sintonizan a través del 91.5 de FM. Hoy tenemos con nosotros a un candidato de este proceso electoral del Poder Judicial 2025. Él es José Antonio Troncoso Ávila. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Lili. Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Gracias a ti y a la universidad en particular por abrir este espacio, pues para que demos a conocer las particularidades de este proceso electivo. Sí, claro, porque todavía hay muchas dudas, todavía siento que la gente no está muy familiarizada con qué es, cómo va a ser este proceso electoral. Digo, finalmente es un proceso único, un proceso diferente, entonces sí queremos conocer un poco estas particularidades, pero vamos a iniciar conociéndolo a usted. ¿Quién es José Antonio Troncoso Ávila? Mira, tu servidor actualmente desempeño las funciones de magistrado en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo 13 años de integrar esta sala regional y más de 18 años de pertenecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, mi experiencia inició por allá del año 2003 y bueno, la realidad es que la materia electoral pues me ha tenido todos estos años inmerso y la verdad que es muy apasionante. Háblenos un poco sobre su formación académica. Mira, yo tengo una particularidad que me gusta siempre destacar, porque toda mi preparación de primaria, secundaria, preparatoria y la universidad la hice en escuelas públicas. Y sostengo que ahí puede uno establecer que no hay una diferencia importante entre ser egresado de una escuela pública y una escuela privada, siempre que nos esforcemos, pongamos la dedicación que es necesaria pues para aprovechar justamente que las escuelas pues tienen como finalidad prepararnos para el ámbito profesional, laboral y de la vida misma. Como dicen, el que es buen gallo donde quieres ver, digo, donde quiera canta. Exacto, exacto, así podríamos decirlo. ¿Y cuál es su formación? Yo soy abogado, egresé de la Universidad de Guadalajara, yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, y tengo una maestría en Derecho Electoral, es decir, soy licenciado en Derecho y maestro especialista en Derecho Electoral. Ok, también por la Universidad de No, Guadalajara. ya la maestría la pude hacer dentro de la Escuela Judicial Electoral del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de verdad que ese es un enorme acierto del propio tribunal, tener su propia escuela judicial que contribuye de manera muy, muy importante a la formación y preparación de quienes en alguna forma estamos dentro del tribunal y no solo eso de la comunidad o la sociedad en general, porque su currícula, sus cursos, sus maestrías, incluso ya tiene doctorado, son abiertas al público. Ok, bueno, como decía al principio, mucho desconocemos de este nuevo proceso electoral. ¿Usted para qué se está postulando? Mira, yo soy candidato a ocupar una magistratura de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra por una sala superior, que es la máxima autoridad en materia electoral, y 5 salas regionales. Por la que yo estoy compitiendo es la sala regional. El país se divide en 5 zonas, que Ok, nosotros le llamamos circunscripciones. Cada una de estas circunscripciones tiene una sala regional. En el caso de la sala Jalapa comprende lo que llamamos o conocemos como la tercera circunscripción plurinominal electoral, que está compuesta por 7 estados de la República. Es Veracruz, en donde está la sede o cabecera de esta sala regional, que es Jalapa, y la competencia se extiende a estados justo como Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es decir, todos los conflictos en materia electoral que se susciten en esta entidad son o pueden ser competencia de la Sala Regional Jalapa. es por eso que lo tenemos aquí con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca, porque también a nosotros como oaxaqueños nos compete y nos va a pedir votar por él, por un candidato como él, en estas nuevas boletas electorales. ¿Usted qué número tiene? Mira, yo aparezco en la boleta
anaranjada. Es decir, hay incluso esta polémica de cómo identificarla porque el color es entre Salmón salmón, y naranja. melón, coral y en realidad, bueno, es una tonalidad anaranjada. Así se podrá identificar el día que vayamos a votar, nos entregarán boletas de distintos colores y esta que es de un tono anaranjado es donde tu servidor aparece como uno de los candidatos y estoy ubicado con el número 19. Entonces, si 19. la ciudadanía me respalda y me otorga su voto, la manera de votar es relativamente sencilla porque es seleccionar la boleta que corresponda al cargo de la persona que queremos elegir y vamos a identificar qué número le corresponde porque venimos ordenados numéricamente y por orden alfabético y entonces en mi caso sería anotar el número 19 en un recuadro que viene en la parte superior de la boleta. Ok, el número 19, o buscarlo también como José Antonio Troncoso Ávila, él va a ser este candidato que está postulándose para esta sala que también pues involucra a Oaxaca y a los oaxaqueños. ¿Qué funciones o en qué consiste este puesto que usted va a desempeñar? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque creo que una parte fundamental, obviamente, para que la ciudadanía salga a votar y lo haga de manera muy informada, creo que es importante que expliquemos cuál es nuestra función y de manera muy específica en el caso del Tribunal Electoral. Al Tribunal Electoral le compete resolver aquellos asuntos que involucren derechos político-electorales, tanto de los ciudadanos como de las organizaciones políticas. Cuando hay un proceso electoral, nosotros como ciudadanos vamos a pensar, pertenecemos a algún partido político o aspiramos a ser candidatos por la vía independiente, y en ese transcurso, en ese proceso, puede ocurrir que un partido político, una autoridad electoral, nos afecte en nuestros derechos políticos electorales y entonces, ¿quién nos va a proteger? Pues el Tribunal Electoral cuando nosotros acudimos planteando que se están afectando justamente esos derechos fundamentales. Además de eso, de correspondernos la responsabilidad de tutelar los derechos de la ciudadanía, pues evidentemente también las organizaciones políticas. Todos como ciudadanos tenemos esa posibilidad de asociarnos, de conformar partidos políticos o asociaciones políticas. Y en el caso de también sufrir una afectación, pues a la instancia a la que nos corresponde acudir es al Tribunal Electoral, en este caso del Poder Judicial de la Federación. Entonces, todos los temas que tengan que ver con la elección de cargos justo de elección popular, pues le corresponden al Tribunal Electoral. Y me parece que también es muy importante destacar su relevancia porque decidimos nada más y nada menos de quién nos va a gobernar, ¿no? Es decir, el presidente municipal que nos va a resolver problemas de aseo público, de alumbrado, de servicios, pues en el proceso por el cual es electo, en un principio nosotros podemos tener una intervención ahí. Y ya no digamos cuando se trata de diputados, de senadores, que también obviamente nos representan y son los que tienen la encomienda pues de promulgar leyes, ¿no? Que tendrían que estar pensadas en que se expidan pues en beneficio de toda la sociedad. Nada más y nada menos nos corresponde. Entonces me parece que es muy relevante que ahora que se abrió esta posibilidad, nosotros como ciudadanos participemos activamente en decidir quiénes deben conformar estos órganos impartidores de justicia. Eso es la responsabilidad que tenemos en nuestras manos cuando salgamos a votar este 1 de junio, que es cuando se va a llevar a cabo la jornada electoral, el día que tendremos que salir a votar por jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte. ¿Cuál, ¿Cuál sería la razón que usted nos daría para que nosotros votemos por usted? Mira, el principal elemento podría sostener que es la experiencia que comentaba, es decir, de más de 18 años, que te decía, yo inicio en el Tribunal Electoral desde el año 2003, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero además de eso, sí, la experiencia es importante, sin duda, pero creo que también tenemos que apostar por personas que hayan demostrado capacidad, habilidades, honestidad, rectitud y un compromiso
con la justicia. Y creo que esas cualidades están reunidas en un servidor y por esa razón es que aspiro a continuar en las funciones de la magistratura electoral porque reitero, la responsabilidad que nosotros tenemos es muy alta, si contribuimos a la estabilidad, a la paz social del país, y de eso hay que ser muy conscientes. Y me parece, estoy convencido de que mi esfuerzo pues puede contribuir justamente a seguir construyendo un país pues cada vez más democrático y justo. Aparte también le abonamos la experiencia, usted ya tiene experiencia en este puesto, en este tipo de funciones que hay que hacer, que hay que realizar, ¿no? Así es, así es. Sí, de hecho, eso incluso constituye un factor importante porque el trabajo que he venido desempeñando y ya muy específicamente en las funciones de la magistratura electoral, pues están a la vista de la ciudadanía, es decir, hay manera de revisar qué es lo que en lo particular he hecho, cuáles han sido mis posturas a la hora de resolver algunos asuntos y particularmente de este hermoso estado de Oaxaca que tiene esta diversidad cultural que nosotros conocemos de asuntos de este estado que tienen que ver mucho con temas de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y la verdad es que son los asuntos eh, pues más interesantes, de un grado de complejidad alta, y son los que más aportan en la mayoría de los casos a que haya paz, estabilidad social en las comunidades predominantemente indígenas. Así es. ¿Cuáles serían algunas de sus propuestas que nos pueda mencionar? Mira, yo justo incluso pensando en lo que acabo de comentar, las particularidades del estado de Oaxaca, que, incluso pensemos en Chiapas, todo el sureste mexicano tiene particularidades importantes que yo creo que un elemento fundamental es que nosotros a la hora de emitir resoluciones las hagamos con una construcción en su explicación de cómo resolvemos y por qué resolvemos en un lenguaje claro, sencillo, que se entienda por la gran mayoría de los ciudadanos y además contribuir a que no solo sea un lenguaje no técnico, no rebuscado, sino accesible. Además que resolvamos o emitamos sentencias pues lo más concretas, cortas posible, porque tenemos un problema que no se ha podido superar desde hace casi desde que la judicatura es la judicatura. Hay sentencias que son de páginas y páginas y páginas, y para el ciudadano común Sí. sentarse a leer una resolución de 70, 80, 100 páginas, la realidad es que no. Entonces, una es lenguaje claro, sentencias breves, pero que contengan todas las explicaciones, los argumentos, las razones que llevan a tomar una decisión y además que tengan una calidad, yo diría, didáctica. ¿A qué me refiero? Que le expliquen a las personas que acuden a un tribunal las razones por qué se toma una decisión y que entiendan, puedan comprender cómo es y por qué se toma una decisión, qué derechos son los que se protegen, por qué razón se llega a una conclusión y no a otra. Es decir, necesitamos también contribuir a que todos como ciudadanos entendamos de qué trata la aplicación de la justicia y del derecho y particularmente en materia electoral. Sí, claro, porque qué bueno que menciona esto de la claridad, porque nosotros como ciudadanos normales, no licenciados en derecho y no ávidos de ese conocimiento que ustedes tienen, pues sinceramente yo creo que por eso se ha dejado de lado, por eso a la ciudadanía no le interesa tanto involucrarse en estas cuestiones. Por ejemplo, esta nueva elección pues va a representar. Vamos a ver qué tan interesada está la ciudadanía en votar por ustedes, bueno, por todos los candidatos, porque finalmente no veo que alguien venga y clarifique los conceptos, no veo que alguien diga, mira, yo voy a hacer esto o yo lo que se dedica esta sala a hacer o este tribunal a hacer es esto y esto, que les explique a la gente común, que les diga,
nosotros hacemos esto y te conviene a ti por esto y te ayudamos en esto, siento que no estamos involucrando suficiente a la ciudadanía a entender estos conceptos. Entonces sí me parece destacable esta propuesta de clarificar y de recortar un poco las sentencias, ¿no? Finalmente, ¿para qué tanto papel si con que sea claro y conciso es más que suficiente? Así es. Sí, claro, siempre lo que como ciudadanos esperamos es que con claridad nos digan el qué y por qué, ¿no? Es Sí, decir, si yo me duelo, me quejo de una afectación a alguno de mis derechos, pues lo que quiero es que el juez, el tribunal, me explique si tengo la razón, pues obviamente con claridad por qué me asiste la razón, y en caso de que no, creo que todavía con mayor razón tendrían que decirme con mucha claridad por qué es que si yo me duelo de una afectación, por qué es que no hay manera de que se me dé la razón, porque la ley, porque los hechos, porque no adjunté los elementos suficientes para demostrar que efectivamente me están afectando, ¿no? Es decir, es un compromiso de los jueces, los juzgadores, pues llegar a esa concesión o ser concretos en explicar por qué razón puede tener o no una afectación una persona a algún derecho que diga que ha sufrido. Entonces me parece que eso es importante. Y sí, coincido también en lo que comentas respecto de que va a ser muy importante en este periodo de campaña que ya estamos en este proceso electoral para elegir jueces y magistrados, que además de posicionarnos como candidatos, ser visibles, pues incentivar, motivar a la gente a partir de que también le transmitamos la importancia que tiene esta elección, porque pues estamos eligiendo nada más y nada menos a quienes en muchos casos van a decidir nuestra suerte en cuanto a la protección o no de algún derecho. Es decir, quienes imparten justicia, pues tienen muchos temas que nos impactan de manera personal sí. y pues nada más y nada menos que vamos a decidir quiénes, en su caso, decidirán sobre la afectación o no de nuestros derechos. Sí, y a propósito de justicia, ¿cuál es su percepción de la justicia en México? Mira, es un tema obviamente muy complejo porque habría que analizarlo desde dos perspectivas. La primera, la perspectiva de la justicia como un elemento de si nosotros como ciudadanos tenemos un verdadero acceso a ella. Y yo pensaría que sí hay las condiciones para que todos como ciudadanos podamos acceder a la justicia. Sin embargo, ¿por qué razón luego se tiene una percepción contraria de que no es fácil el acceso a la justicia? Y yo pensaría que una razón es justo lo que hemos estado comentando, el desconocimiento que tenemos como personas de qué son los tribunales, a qué tribunal podemos acudir, cuándo podemos acudir, por qué vía podemos acudir. Si no tenemos esos conocimientos, Así es. porque no se difunde la información suficiente. Y otro problema fundamental, que incluso fue una de las razones por las que se llevó a cabo esta reforma que hoy nos tiene en este proceso electoral, es que el Poder Judicial como un órgano del Estado, pues obviamente tiene muchas críticas que son, en mi consideración, muchas de ellas fundadas, porque como todo órgano, como toda institución, pues es perfectible, es mejorable y creo que hay muchos problemas dentro del Poder Judicial que ahora a quienes resultemos electos nos corresponde ocuparnos de ellos y seguir mejorando a los órganos jurisdiccionales como entes de servicio público, es decir, comprometernos verdaderamente con esta función que es para la sociedad, que es una función social y entonces eso tiene que ver con la preparación, con el compromiso de los funcionarios, con impartir justicia con objetividad, con imparcialidad, con honestidad. Y creo que a eso le tenemos que apostar para que la justicia, pues no solo sea accesible, sino que sea verdaderamente justicia. Claro. Y sobre todo, bueno,
Usted no va precisamente para hacer justicia como social, digamos, sino va más electoral, ¿no? Usted es más del ámbito electoral. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál cree que ha sido un error o algo que hay que mejorar? Mira, yo pensaría que lo que principalmente tenemos que mejorar, y que eso incluso podría formar parte de las propuestas o la visión que tengo del tribunal, el acercar el conocimiento de la materia electoral hacia la sociedad en su conjunto. Porque cuando nos hablan de la materia electoral, o sea, pensamos en partidos políticos, en candidatos, en que, bueno, ahora quieren ser diputados, ahora quieren ser presidentes municipales, y no lo vemos desde la perspectiva que a nosotros como ciudadanos nos toca. Nosotros ejercemos un derecho importantísimo porque está en nuestras manos decidir quién nos va a gobernar. Y decía hace un momento, obviamente todos queremos que nos gobiernen las mejores personas, los mejores perfiles, que se comprometan con la solución de los problemas que nos aquejan en el día a día, que se mejoren nuestras condiciones de vida, que se mejoren las condiciones del medio social en el que vivimos. Y entonces al Tribunal Electoral le corresponde justamente, decía hace un momento, pues salvaguardar ese derecho que tenemos de decidir. Cuando nosotros vamos a votar en una elección, estamos expresando una voluntad para que se elija y ocupe el cargo la persona que estimamos es el mejor perfil. Y entonces, si esa elección, en nuestra consideración, hay una afectación a los derechos, pues tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral. Es decir, finalmente las decisiones del Tribunal Electoral rebasan el ámbito individual, tienen un carácter más social, porque nos toca tomar esas decisiones de finalmente quién va a gobernar, cómo va a gobernar. Y reitero, queremos que nos gobiernen las mejores personas, Sí. los mejores candidatos, los mejores perfiles. Y esa labor le toca en buena medida al Tribunal Electoral. Ustedes, perdón la pregunta, no lo sé. ¿Ustedes no se encargarían de vigilar que estas personas gobernaran bien? Mira, como órgano jurisdiccional no nos corresponde dar seguimiento a cómo desempeñan el cargo. Ok. Sin embargo, sí hay una intervención o puede haber una intervención por parte del Tribunal Electoral cuando la persona que a nosotros elegimos, pensemos en un presidente municipal. Nosotros fuimos a votar y ganó las elecciones porque efectivamente la mayoría de los ciudadanos decidieron que él fuera el presidente municipal. Y en el transcurso del periodo para el que fue electo, luego sufre de muchos actos que obstaculizan el desempeño de su cargo. O sea, vamos a decir, no lo dejan trabajar como debiera trabajar. Y entonces, en el ejercicio del cargo, él tiene la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Electoral justamente para demandar que se le permita, que no se le obstruya el ejercicio del cargo para el que fue electo. Y si te fijas, aquí es donde planteo que lo que nosotros votamos como ciudadanos tiene esa trascendencia social, porque el presidente municipal en realidad se supone no iría a velar por un derecho propio, sino al no poder ejercer las funciones como presidente municipal, pues se traduce en una afectación a todos los gobernados de ese municipio. Y por lo tanto, la trascendencia de la decisión impacta en todos nosotros como habitantes de un municipio, de un estado, e incluso del país, si esto se llegara a presentar a nivel presidencia de la República, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, y ya para ir cerrando, yo tengo una pregunta básica, pero es más personal. ¿Cuál es su libro favorito que no tenga que ver con el derecho? ¿Y por qué? Híjole, son muchos, ¿eh? Pero mira, a mí me marcó mucho un libro que su autor es Máximo Gorki, se llama La Madre, porque es una novela con un contenido social muy, muy importante. La verdad es que, sobre todo, yo lo recomendaría, quienes no lo hayan leído, por favor, léanlo. Y sabes a quienes les pediría encarecidamente que lo lean, a los jóvenes,
no sé, desde nivel secundaria, preparatoria, porque de verdad te forma en esa concepción del compromiso, de la responsabilidad que tienes como integrante de la sociedad para apostar siempre por un mundo, una sociedad mejor. Pues es un buen consejo. Creo que sí es cierto, si todos nos pusiéramos a ver el grado de responsabilidad que como ciudadanos tenemos, entonces creo que este país mejoraría, ¿no? Finalmente Sin duda, es compromiso de cada uno, sin duda. mejorar primero nuestro entorno y luego afectar los demás. Exacto, sí, yo creo que en la medida en que desarrollemos una conciencia social, es decir, donde seamos justamente eso, conscientes de que pertenecemos a una sociedad que para que mejore, pues depende del esfuerzo de todos. Así es. Pues invítenos por favor a votar por usted este 1 de junio de 2025. Sí, muchas gracias. Pues como lo comentamos en el transcurso de esta entrevista, yo soy candidato a magistrado electoral, específicamente en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esperaría pues contar con el respaldo de la ciudadanía. El día 1 de junio hay que salir a votar, pero sobre todo hay que elegir la boleta de esta tonalidad anaranjada, ubicar el nombre que viene como Troncoso Ávila José Antonio y marcar el número 19. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte por el espacio, a la Universidad Autónoma de Oaxaca, pues que con este compromiso que tienen las universidades, abrir para que nosotros podamos exponer nuestras ideas y sobre todo informar de la trascendencia que tiene este proceso electivo. Pues gracias a usted por tomar en cuenta Oaxaca. Finalmente nosotros también vamos a votar por ustedes, estos candidatos de la Sala Regional Jalapa. Entonces también creo que es un compromiso que tenemos como universitarios, como ciudadanos, como sociedad, de ir a votar, de elegir a la gente que creamos, pues sería la ideal para representarnos en este proceso electoral. Entonces, también los invito a votar por José Antonio Troncoso Ávila. Tiene la boleta, es la boleta. Así es, la podemos mostrar. Esta Es la la boleta. boleta. Es el número 19, así que si usted pues comparte ideas con él, puede votar por él. Esta boleta también estará dentro de las boletas que como oaxaqueños tenemos que utilizar para este proceso electoral 2025 Así es. del Poder Judicial. Muchísimas gracias de verdad, José Antonio Trocoso Ávila, candidato, por estar aquí con nosotros, por compartir todas estas experiencias, por pues darnos una idea de qué es lo que qué funciones va usted a desempeñar en este cargo que está buscando. De nuevo, muchas gracias a ti, Lili, y a la universidad. Muchísimas gracias, pues seguimos aquí en el 91.5 de FM y recuerden, este es un espacio para conocer a todos los candidatos, todos los que gusten, los que deseen venir a Radio Universidad, son bienvenidos y también para que la ciudadanía conozca a sus candidatos y conozca las funciones que van a desempeñar. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.